Buenas tardes, le doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy se desarrolla la capacitación presentación de las bases del concurso FI 2023, que tiene como objetivo orientar a las autoridades y operadores de los gobiernos regionales y gobiernos locales sobre las bases del concurso FI 2023, dos para que tengan la capacidad de determinar las propuestas que pueden presentar en el concurso. Esta capacitación comprende una exposición y una ronda de preguntas. Esta tarde nos acompaña Melissa Castillo, secretaria de Técnica del FID, Cecilia Puente, coordinadora de gestión del FID, y Benjamín Gutiérrez, coordinador de seguimiento del FID. Bien, damos inicio a la capacitación. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoras autoridades, funcionarios presentes. Mi nombre es Melissa Castillo, soy secretaria técnica del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, FID. Como ya se ha mencionado, en esta capacitación vamos a presentarles las bases de este nuevo concurso, denominado Concurso FID 2023-2. Vamos a ver una primera etapa que es la introducción, ¿no? Ahí vamos a ver qué es el FID, antecedentes y los aspectos generales de la convocatoria del concurso FID 2023-2. En una siguiente sección vamos a ver los aspectos generales de las bases del concurso, los participantes, los criterios de agrupamiento y las tasas de financiamiento, cofinanciamiento, y luego el monto concursado. Y finalmente, en una tercera sección vamos a ver las bases del concurso en sí. Bien, en esta primera parte, ¿no? Vamos a conocer brevemente, ¿no? Creo que ya la mayoría de los presentes saben qué es el FID. Esto es un fondo implementado mediante el decreto legislativo 1435, ¿no? Es un fondo concursable que financia inversiones y estudios de preinversión en el marco del Invierte P. Este fondo está orientado a reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos que tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. Recordemos que el FID, ¿no? Se forma por la fusión del ex FONIPREL y también del FONIE, otro fondo concursal. Siguiente, por favor. Bien, como antecedentes del actual concurso que se ha lanzado, no tenemos el concurso que ya se efectuó el año pasado, el concurso FID 2023. En este concurso hubo una alta demanda, ¿no? Tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales. Se presentaron en total 2.062 propuestas, de las cuales 758 eran inversiones y 1.304 estudios, ¿no? Luego de la evaluación de admisibilidad, pasaron esta etapa 1.448 propuestas, ¿no? Posteriormente se efectuó la evaluación técnica, ¿no? Y superaron esta etapa de evaluación técnica 577 propuestas. Como sabemos, ¿no? Luego del proceso de asignación de recursos, fueron seleccionadas 310 propuestas correspondientes a 101 inversiones y 209 estudios. Estas propuestas, ¿no? Las entidades beneficiarias de estas propuestas tenían que presentar los documentos para la suscripción de convenios y también se verificó que no estaban incursos en la 98ª disposición complementaria final de la ley que prohibía en ese momento hacer transferencias de recursos para este tipo de fondos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Descartando aquellas entidades que no cumplieron con la presentación de la documentación para la suscripción de convenios y aquellas que estaban dentro del impedimento de la transferencia de recursos, ¿no? Solamente quedaron 304, se suscribieron 304 convenios, ¿no? 101, uno de ellos, ¿no? Estaban relacionados a inversiones y 203 a estudios. El monto asignado en el concurso FID 2023 fue de 499.600.282 soles. Como vemos, este concurso generó una alta demanda y es justamente ¿no? Teniendo este antecedente, ¿no? Ya luego, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, ¿no? Mediante la ley 30.912, ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno del Niño, se otorgan 200 millones de soles para un nuevo concurso, ¿no? Teniendo como antecedente el concurso FID 2023. Se trata de un concurso acotado, como ya les vamos a comentar luego, ¿no? Que solamente va a admitir
aquellas propuestas que pasaron la evaluación de admisibilidad en el concurso anterior, ¿no? Y, bueno, que no fueron seleccionadas en esa oportunidad. Entonces, con fecha 29 de diciembre, ¿no? Ya se publicó en el portal web del MEF, ¿no? En la sección del FIT, el comunicado mediante el cual invitamos a los gobiernos regionales y locales a participar de este nuevo concurso FIT 2023-2. También con fecha 30 de diciembre salió el aviso en el diario, el aviso de la convocatoria en el diario oficial El Peruano, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad la idea es poder compartir con ustedes la información de las bases, ¿no? Para que puedan participar, ¿no? En este concurso. Entonces le doy pase a Cecilia Puente para que pueda continuar con la exposición. Gracias, Melissa. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, funcionarios, autoridades de entidades participantes el día de hoy en esta capacitación. Siguiente, por favor, para continuar con la capacitación. Esta segunda sección vamos a tocar ya un poco las bases, ¿no? Que ya se mencionó que han sido aprobadas, las bases del concurso FIT 2023-2, ¿no? Esta primera parte vamos a ver la base legal, el objeto del concurso, los participantes, el agrupamiento y el monto concursable. Siguiente, por favor. Bien, entonces la primera parte de los aspectos generales de este concurso, vamos a ver que el concurso está enmarcado principalmente en el reglamento, las leyes y normas de la creación del mismo fondo, ¿no? Del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, que nace justamente con el Decreto Legislativo 1435, su reglamento, ¿no? Y enmarcado en ello también el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? A través del Decreto Legislativo 252, el reglamento de este decreto legislativo, la Directiva 001-2019 del Ministerio de Economía y Finanzas, así como todas las normas, resoluciones, ¿no? Que están comprendidas justamente dentro de esta directiva, ¿no? Es decir, las reglas del juego, por así decirlo, para el concurso están estrictamente ceñidas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, ¿no? Asimismo, también contempla pues toda la normativa vinculada, ¿no? A los procesos, a los diferentes sistemas administrativos, ¿no? En el marco del Estado, ¿no? Y específicamente este concurso, como ya se mencionó, está enmarcado en la Ley 31912, ¿no? Que es la ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, a la respuesta a la emergencia y el peligro por la ocurrencia del fenómeno del niño, ¿no? Para el año 2023. Entonces, esta y todas las demás medidas se encuentran en las bases, ¿no? En la página 8 y 9 de las bases del concurso. Ahí lo pueden ver. Siguiente, por favor. Bien, ahora, el objeto de este concurso es justamente seleccionar propuestas de inversiones, ¿no? Se ha priorizado en esta ley las propuestas de inversiones, ¿no? Por tanto, para los gobiernos regionales y locales que participaron en el concurso FI 2023 y no obtuvieron propuestas seleccionadas para elección de inversión, ¿no? Entonces, ya sea que estén incorporados o no al Invierte, las entidades pueden presentar solamente aquellas propuestas que superaron la fase de evaluación de admisibilidad del concurso FI 2023 y que no formaron parte de la lista de propuestas seleccionadas, ¿no? Asimismo, la misma ley indica que en este concurso solo serán admitidas las propuestas orientadas a la reducción de brechas en los servicios de educación básica, salud básica, saneamiento e infraestructura agrícola. Es decir, solo 4 servicios priorizados se están considerando para este concurso. Asimismo, los principios, las entidades que se sometan a estas bases, pues deben regirse a los principios que están establecidos tanto en el decreto legislativo, en el reglamento y en estas bases, ¿no? Considerando también que para este concurso se está indicando que se rigen bajo el marco del principio de reclusividad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, el artículo 18 de esta ley dispone exclusivamente que los recursos, que son 200 millones, sean destinados exclusivamente a financiar la ejecución de inversiones, ¿no? Y estas propuestas deben haber superado la evaluación de admisibilidad y no formaron parte de la lista de propuestas seleccionadas. Para mayor detalle, las entidades pueden ver el anexo número 001 de las bases, ¿no? En este anexo 1 van a estar tanto las entidades como el nombre de las propuestas
propuestas que justamente cumplen con estas condiciones, no solamente de que participaron y no formaron parte de la lista de propuestas seleccionadas. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de este grupo, ¿no?, de gobiernos regionales y locales, ¿no?, que deben cumplir con estas condiciones que ya hemos venido indicando, que estén en el anexo 1, que sean inversiones y que estén dentro de los 4 servicios priorizados. Además, deben de verificar los participantes, ¿no?, los que quieran participar, que su entidad no se encuentre en incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios suscritos de los concursos FID anteriores, ¿no? Porque pasa que quieren postular entidades que se les ha dado ya anterior financiamiento con otros concursos, pero que no cumplen con sus obligaciones. Entonces, se deja de atender a otras entidades que sí podrían cumplir y llegar a acabar la finalidad del objeto de su convenio, ¿no? Entonces, en este caso, para este concurso, no se va a permitir el registro de aquellas entidades que estén con incumplimiento de concursos FID. Estamos hablando de los concursos FID 2019, concursos FID 2022, ¿no? Porque el 23 recién ha iniciado. Entonces, a la fecha del reporte que tenemos del listado del anexo 1, tenemos 41 entidades que se encuentran en incumplimiento. Es decir, que no están al día en sus convenios, ¿no?, las obligaciones que tienen sus convenios. Por lo tanto, estas entidades estarían restringidas de participar de un total de 301, porque son 301 entidades que están en el listado que corresponden a 392 propuestas. Y de esas, o sea, ese es el universo total, tienen que verificar que estén justamente al día, ¿no?, y no tengan ningún incumplimiento. Para ello, pueden dar o preguntar a través del correo fit@mes.gov.pe si sus entidades se encuentran al día o tienen algún incumplimiento para que puedan regularizarlo lo antes posible, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, justamente para ello, las bases indican, ¿no?, que se tomará en consideración un plazo máximo de 3 días hábiles antes del inicio del registro de propuestas, ¿no? Según nuestro cronograma, el registro de propuestas inicia el 17 de enero, es decir, tienen tiempo para ponerse al día hasta el 10 de enero, ¿no? Porque hasta esa fecha se hará el corte y se verificará que todas las que estén al día pueden participar, ¿no? Eso también se va a indicar a través de un comunicado en la página del MEP, ¿no?, en la sede digital del MEP. ¿A qué consideramos incumplimiento? Aquellas entidades que tienen un convenio vigente y que no han presentado sus informes semestrales correspondientes, ¿no? O, en todo caso, que se les ha observado y no han realizado el levantamiento de las observaciones que haya emitido la Secretaría Técnica, ¿no? Eso se le considera como incumplimiento. Los criterios de agrupamiento se pueden verificar en el anexo número 2. ¿Para qué? Para que puedan identificar tu entidad en qué rubro y estrato se encuentra, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver un poquito más a detalle. Siguiente, por favor. Entonces, para saber qué porcentaje de financiamiento o cofinanciamiento le toca, en líneas generales se está manteniendo las mismas que para el concurso FI 2023, ¿no? Entonces, acá le estamos poniendo la tablita justamente con los porcentajes y las entidades pueden ver, ¿no?, de acuerdo a qué necesidades y recursos, pueden verificar ahí el porcentaje, ¿no? Entonces, como ven, lo pueden ver en el anexo número 2 de las bases. El financiamiento al 100% de recursos van a tenerlo los gobiernos locales que estén de muy alta necesidad y de recursos medios. Siguiente, por favor. Como la misma ley lo indica, el financiamiento otorgado es de 200 millones, ¿no? Entonces, de esos total de 200 millones se ha desagregado, ¿no? Como el porcentaje mayor, más del 95% de la demanda es de los gobiernos locales, se ha asignado 188 millones para el rubro A de gobiernos locales y 12 millones para lo que son gobiernos regionales, ¿no?, que tienen una mínima cantidad de propuestas. Siguiente. Dentro de cada rubro se van a subdividir, ¿no? Justamente lo que vimos el cuadro anterior, si es de muy alta necesidad o necesidad media, ¿no? Entonces, estos son los techos presupuestales, por así decirlo, sobre los cuales se va a ir asignando los recursos de acuerdo a las propuestas que queden dentro de cada rubro, ¿no? Entonces, porque a veces nos dicen, pero ¿por qué si mi propuesta sí ha superado? Pero es que hay un monto asignado para cada rubro. Entonces, se acaba
el primer rubro, ¿no? Dentro de todas las entidades que están en el rubro 1, se va asignando esos 152 millones, ¿no? Entonces se acaba, bueno, ya no hay para ese rubro. Y así para cada uno de ellos, tanto para el rubro A de gobiernos locales como para el rubro E. En este caso, gobiernos regionales solamente, de la lista, solamente están dentro del rubro B1, ¿no? Que son de muy alta necesidad. Tengamos en cuenta también que cada propuesta, hay un límite, ¿no? Para poder financiar cada propuesta, que para el caso de proyectos de inversión no puede exceder 1.915 UIT y para el caso de la CIOA no puede exceder las 851 UIT. Siguiente, por favor. En las bases se indican que se está considerando el valor de la UIT, la unidad impositiva tributaria, vigente del año 2023, ¿no? Que es de 4.950 soles, ¿no? Entonces, aquí en el cuadrito podemos ver el monto máximo que podrían tener por propuesta, ¿no? Para el caso de IOAR es aproximadamente 4.212.450 y para el caso de proyectos es 9.479.250 soles, ¿no? Del monto que pueden solicitar al FIP para que puedan tener en cuenta estos montos, ¿no? Y acá la nota sí, tener en cuenta pues que cumplir con lo que indica la ley 31358, ¿no? De control concurrente, que deben asignar la partida al monto que corresponda, ¿no? De acuerdo a cuánto asciende el monto de la inversión, ¿no? Que deberá incluir en la estructura de costos de inversión una partida para el financiamiento de las acciones del control concurrente establecido por la Contraloría General de la República, ¿no? Bueno, hasta ahí mi participación. Le doy pase a Benjamín Gutiérrez para continuar con la siguiente sección. Estimadas autoridades, equipos técnicos de las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de las entidades participantes de este importante evento. En esta oportunidad vamos a desarrollar conmigo aspectos muy importantes de los procedimientos y requisitos para participar en este concurso, ¿no? El siguiente, por favor. El destino de los recursos. Como bien ya se ha estado manifestando a lo largo de la exposición, los recursos del FIN, ¿no? Tienen como uno de sus objetivos financiar y cofinanciar. En este concurso, ¿qué vamos a poder financiar y cofinanciar? Vamos a poder financiar o cofinanciar la elaboración del expediente técnico, documento equivalente, así como la ejecución física de proyectos de inversión. ¿Qué más? También vamos a poder financiar o cofinanciar la ejecución física de proyectos de inversión o la ejecución física de IOAR. ¿A qué tipo de servicio tienen que estar alineados estas inversiones? Como ya lo indicó Cecilia también, y así está establecido en las bases y en la norma correspondiente, los servicios priorizados para este concurso están acotados a los servicios de salud básica, educación básica, saneamiento e infraestructura agrícola. Por lo tanto, todos debemos tener presente que solamente estas tipologías de servicios están en efecto priorizadas, podrán ser presentadas a este concurso. Sin embargo, el detalle correspondiente se encuentra consignada en el anexo número 004 de las bases, ¿no? Todo ello en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. La siguiente, por favor. Entidades participantes. Ya se indicó que las entidades que pueden participar en este concurso 2023-2 son aquellas que, habiendo participado en el concurso FI 2023, ¿no? obtuvieron propuestas que superaron la fase de evaluación de admisibilidad, pero no resultaron seleccionadas. El detalle, como ya se indicó, también está en el anexo 01 de las bases. Tener presente que las propuestas deben estar referidas únicamente a los servicios priorizados de educación básica, salud básica, saneamiento e infraestructura agrícola. Asimismo, un aspecto importante que lo vamos a repetir en el transcurso de este evento es que las entidades no deben encontrarse en incumplimiento de las obligaciones de los convenios suscritos en el marco de los concursos FIDA anteriores. Ya Cecilia nos indicó, de acuerdo a nuestro reporte de diciembre, tenemos 41 entidades que están en incumplimiento. A cada una de estas entidades les hemos enviado un correo advirtiendo de este incumplimiento. ¿Qué ha ocurrido? Menos del 10% han mostrado interés, ¿no? Nos han dado respuesta y nos han pedido asistencia técnica para que subsanen este incumplimiento. ¿Qué pasa con las 36 restantes? No sabemos. Y eso es materia de reflexión. Si alguno de los representantes de estas 41 entidades, por ejemplo, está presente en este evento, pues reflexionemos, ¿no? No podemos estar en incumplimiento. Nosotros como FIT estamos haciendo todo el esfuerzo y entendemos que vuestras autoridades y ustedes también. ¿Esfuerzo para qué? Para contribuir con el cierre de brechas y desarrollo de vuestras localidades. Pero a veces nos
sentimos un poco cortos porque, pese a la advertencia que les hemos dado, no están respondiendo como debe ser. Sigamos entonces. Las propuestas consideradas, ya se dijo, aquellas que superaron la fase de admisibilidad en el concurso anterior, orientada a los 4 tipos de servicios y a inversión. Número de propuestas permitidas. Lógicamente, si mi entidad solo superó una propuesta, pues esa es la permitida. Pero si mi entidad tuvo 2 propuestas que superaron la fase de evaluación de admisibilidad, pero no salieron seleccionadas, pues puedo presentar esas 2 propuestas, ¿no? Ahora bien, si he presentado 2 propuestas, ¿cuál de las 2 podrían ser financiadas o cofinanciadas? Eso depende. ¿Por qué? Porque en este concurso se va a poder financiar o cofinanciar como máximo una propuesta por entidad, ¿no? Y en caso de que alguna entidad presentó las 2 propuestas y las 2 propuestas superaron la fase de evaluación técnica, se seleccionará la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje total para el financiamiento cofinanciado. Pero si se diera el caso de que esta entidad tuvo 2 propuestas que obtuvieron los mismos puntajes, entonces se seleccionará la primera propuesta que la entidad haya presentado, ¿no? Para ello, lógicamente, tenemos que valernos de un documento formal, ¿no? Que es la solicitud presentada, en la cual está establecida con claridad a través del aplicativo la fecha y hora de la constancia y registro de esta solicitud. Ese será el documento finalmente dirimente, ¿no? El siguiente, por favor. Las etapas del concurso: tenemos actividades preparatorias, registro de propuestas, evaluación de propuestas, suscripción de convenio. Como han podido darse cuenta, las actividades preparatorias, pues los hemos empezado incluso en noviembre, diciembre, ¿no? Se formularon las bases, se sustentaron ante el Consejo Directivo, se logró la aprobación del Consejo Directivo, luego la publicación tanto en la página web del MEF como en el Diario Oficial del Peruano, y continuamos con estas actividades brindando estos programas de presentación de las bases y fortalecimiento de capacidades, que va a continuar en los próximos días también. Eso en relación a actividades preparatorias. En relación al registro de propuestas, estas se efectuarán solo a través del aplicativo informático del concurso FI 2023-2, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quién es la persona encargada o autorizada de un municipio o gobierno regional en presentar la propuesta? Ahí lo tenemos, ¿no? Si la entidad está incorporada al InviertePE, podrá ingresar el responsable de la unidad formuladora, ¿no? Utilizando el mismo usuario y contraseña asignado por el Banco de Inversiones. Si la entidad no está incorporada al InviertePE, la persona encargada va a ser el responsable de la unidad ejecutora de inversiones, pero que previamente se ha registrado en el Banco de Inversiones, para lo cual ya existe un procedimiento desde hace un par de años, ¿no? Y un aspecto importante que siempre le recalcamos en estos concursos es que no esperemos el último momento. Ya las bases están publicadas, ustedes ya han tenido acceso al cronograma, que también los vamos a volver a revisar en esta presentación, y no esperemos el último momento, ¿no? Por eso es que nosotros también hacemos hincapié en que la fecha límite para el registro de propuestas será el último día del plazo indicado en el cronograma, que lo vamos a ver posteriormente, a las 19 horas. La siguiente, por favor. El procedimiento para el registro virtual de las propuestas, o sea, para la presentación de la propuesta a través de nuestro aplicativo, ¿no? La entidad, ya se dijo, a través del responsable de unidad formuladora, con sus credenciales, ingresará al aplicativo del concurso FI 2023-2. Al ingresar, debe digitar el código único de inversión de la propuesta, lógicamente no de cualquier propuesta, sino de aquella que participó en el concurso FI 2023. Asimismo, deberá adjuntar los documentos señalados de acuerdo al tipo de servicio y la tipología de propuesta, ¿no? Luego, debe registrar la información de los montos solicitados al FID en periodos anuales, ¿no? A ser desembolsados con frecuencia anual. Para ello, hay que tener en cuenta el cronograma, en el cual también está establecido el periodo en el cual se iniciarán las gestiones para la transferencia de recursos, ¿no? Entonces, ya ustedes pueden hacer una proyección de ejecución presupuestal y solicitarlo de tal manera que sea consistente con esos periodos que estamos estableciendo. En caso de cofinanciamiento, debo también, aparte de qué montos estoy solicitando el FID, debo registrar la información del monto de contrapartida, teniendo las siguientes consideraciones. Si mi inversión lo voy a ejecutar en un plazo de hasta 18 meses, ¿no? Al menos en el primer año, quiere decir en el 2024, debo registrar como mínimo el 40% de la contrapartida, ¿no? Y en el siguiente año el porcentaje restante. Si mi plazo de ejecución es de hasta 24 meses, en este primer año, 2024, al menos debo considerar el 15%. En el año 2, al menos el 40%, y en el año 3, si es que lo he programado para un periodo trianual, pues el porcentaje restante, ¿no? Si el plazo de ejecución estimado es de 36 meses, en el año 1, ¿no? Al menos debo aportar como entidad el 10% de la contrapartida,
el año 2 al menos el 25% adicional y el año 3 el 35% y el año 4 el porcentaje restante. No obstante, de la experiencia, generalmente las propuestas que participan en los concursos FID tienen un horizonte máximo en desembolso de 2 años y eventualmente muy pocos casos de 3 años, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio de tal manera que al último año, o sea, hayamos también como entidad cubierto el 100% de la contrapartida, ¿no? La siguiente, por favor. El concurso. Ahora, documentos a presentar. Observen que uno de los documentos a presentar es la solicitud de postulación, ¿no? Hay que tener en cuenta que este documento se genera automáticamente a través del aplicativo del concurso. Dependiendo si se trata de financiamiento, ¿no? Nos generará el aplicativo el formato número 001A y si se trata de cofinanciamiento el formato número 001B según corresponda, ¿no? Lógicamente luego de haber registrado los datos correspondientes. El otro documento es el documento de conformidad del sector, eso es opcional. Aplica únicamente en caso de que la autoridad y el equipo técnico de la entidad haya presentado su propuesta para ejecución física de proyectos a diversos sectores. Por ejemplo, es generalmente el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, también hay otros sectores, y que este sector con su equipo técnico lo haya revisado y lo haya aprobado, ¿no? Si alguna entidad cuenta con ese documento debidamente aprobado, ojo, por el sector, no por la dirección regional de tal o cual ministerio, sino por el propio sector, podrá presentarlo, ¿no? Los otros documentos que hay que presentar también son aquellos establecidos en las bases de concurso según el objeto de financiamiento o cofinanciamiento. Por ejemplo, para ejecución de propuestas a nivel de ejecución física de IUAR, tenemos el formato 7C, que corresponde al registro de la IUAR aprobada en el Banco de Inversiones, el formato 8C, el registro en la fase de ejecución, y la documentación técnica obligatoria según tipología de acuerdo al anexo número 005 de las bases, ¿no? Entonces, esta información hay que organizarlo, hay que verificarlo, cosa que al momento de presentar la información tengamos la certeza de estar cargando los documentos correctos con las firmas y sellos correspondientes, ¿no? Porque se han dado muchos casos donde han cargado documentos distintos o incluso documentos en blanco. Ahora, para propuestas de elaboración de expediente técnico, documento equivalente y ejecución física del proyecto de inversión, lógicamente siempre en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el formato 7A, el registro de proyecto de inversión viable en el Banco de Inversiones, lógicamente vigente, ¿no? El último estudio de preinversión o ficha técnica que sustentó la declaración de viabilidad del proyecto de inversión y documentación técnica obligatoria según tipología de acuerdo nuevamente al anexo 005 en las bases, ¿no? Así que el anexo 005 es un anexo clave en el cual está documentación específica por tipología de servicio y ustedes pues lo deben conocer a profundidad. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Bueno, algo está pasando con esta red. Continuamos. Documentos a presentar. Documentos según el objeto de financiamiento o cofinanciamiento. La anterior, por favor. Ahí. Para propuestas que entendemos pues ya tienen su expediente técnico debidamente aprobado, ¿no? Y requieren recursos para ejecución física de proyectos, la documentación que deben presentar es lógicamente el formato 8A, registro en la fase de ejecución, el resumen ejecutivo debidamente sellado y firmado, el informe de consistencia con la concepción técnica y el dimensionamiento del estudio de preinversión y documentación técnica obligatoria según tipología de acuerdo al anexo 005 de la. Ojo, la entidad debe verificar que la última información registrada en el Banco de Inversiones coincida con la información incluida en la solicitud de financiamiento o cofinanciamiento, siendo la única responsable de cualquier diferencia y o inconsistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque las inconsistencias pues no nos permiten seguir avanzando con el proceso de evaluación, ¿no? Otro aspecto importante, consideraciones para la presentación de la documentación. Al menos hemos identificado 5 consideraciones importantes y ojo con esto. La firma de los documentos por parte del alcalde o gobernador debe ser de acuerdo a la firma registrada en la RENIEC, ¿no? Eso es un tema importante. Otro, los documentos presentados podrán ser firmados de forma manuscrita o con firma digital. Ambos son válidos. Otra, los formatos deberán ser suscritos sin modificación y o alteración del contenido. Otra, los documentos solicitados deberán ser suscritos sin modificación y alteración del contenido, sin borrones ni montajes en la información y o firma. Y la veracidad de la documentación presentada es de estricta responsabilidad de la entidad, ¿no? Entonces, ojo con estas consideraciones
que son muy importantes, ¿no? La siguiente, por favor. Llegamos a la etapa de evaluación. Entendemos que ya presentaron vuestras propuestas, revisaron bien la documentación, la cargaron, todo está conforme, entonces viene el proceso de evaluación. El proceso de evaluación comprende dos subprocesos: evaluación de la documentación presentada y luego la calificación de las propuestas considerando las líneas de evaluación. Durante la evaluación de la documentación presentada, ¿no?, el equipo evaluador tiene que tener presente estos aspectos, ¿no? O sea, estas causales de no atendible, que aplica a todas las propuestas. Una de ellas, omisión de alguno de los documentos solicitados. Otra, en caso de detectar, ¿no?, que la propuesta presentada haya sido financiada o cofinanciada para el mismo objeto de financiamiento o cofinanciamiento en el marco de concursos FIDA anteriores y o FONIPREL, ¿no? Otra, que la propuesta no corresponda con la jurisdicción municipal o regional de competencia del solicitante, ¿no? Son muy pocos estos casos, pero es importante señalarlos, ¿no? Otra, si la propuesta presentada no cumple con alguna de las consideraciones de los literales A, B, C o D del numeral 4.9.4 de las bases. Así que hay que estar atento y revisar bien estos alcances. Otro tema es que en caso de que la propuesta cuente con fraccionamiento y o duplicidad en el banco de inversión. Otro de los aspectos importantes es que si la propuesta que ustedes han presentado no se encuentra dentro de lo establecido en el anexo número 004 y 05 de las bases, o no es consistente con lo establecido en el anexo número 02, ¿no?, en el cual pues está el clasificador de responsabilidad funcional, entonces esta propuesta será declarada también no atendible, ¿no? Otro de los casos es en caso de que la unidad formuladora no tuviera las competencias legales para formular y declarar la viabilidad de la inversión, ¿no? También son casos un poco de poca ocurrencia, pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Otra, si la propuesta se encuentra sobredimensionada respecto a la demanda prevista y sus beneficios sociales, ¿no? Y finalmente, si la propuesta no cautela la sostenibilidad que permita asegurar la operación y mantenimiento del proyecto. Entonces, como pueden apreciar, estos son aspectos muy importantes que constituyen causales de no atendibles, ¿no?, y que entendemos los especialistas de la unidad formuladora y unidad ejecutora lo manejan muy bien. Sin embargo, deben tenerlos muy presentes, ¿no? El siguiente, por favor. Proceso 2. Calificación de las propuestas considerando las líneas de evaluación, ¿no? El objetivo de esta calificación, ¿no?, es determinar el puntaje total que obtendrá cada una de las propuestas participantes en este concurso, lógicamente de acuerdo a los resultados de la evaluación, ¿no?, considerando los criterios contenidos en el decreto legislativo número 1430. En función a las líneas de evaluación para las propuestas en las cuales se encuentran la calificación y la ponderación, se realizará la evaluación, y estas comprenden, primero, la calidad técnica de la propuesta; segundo, la articulación de la propuesta; tercero, la ubicación de zonas de frontera; cuarta, los territorios con niveles de pobreza o pobreza extrema; y quinta, la consistencia con los indicadores priorizados, las metas e indicadores del PMI regional o local, o con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concentrado, el PI o el POI, ¿no? Y eso también está con mayor detalle en las páginas 23 y 26 de las bases, ¿no? Ahora, yendo al criterio de calidad técnica, es importante y necesario que nuestra propuesta obtenga como mínimo un puntaje de 50 puntos. La calidad técnica se califica de 0 a 100, ¿no?, de tal manera que es importante que mi propuesta tenga como mínimo un puntaje de 50 puntos para que pase a la evaluación de los demás criterios, ¿no? Otro tema que debemos tenerlo presente es que este proceso de evaluación técnica tiene carácter preclusivo. Quiere decir que todas las propuestas que no alcanzaron el puntaje mínimo de 50 puntos en esta primera línea de evaluación de calidad técnica se consideran como no atendibles, quedando indefectiblemente fuera del concurso. En palabras sencillas, no hay posibilidad de renacer a estas propuestas, ¿no? Ahora bien, todas las propuestas que lograron 50 o más puntos, o sea que superaron este mínimo establecido en la calidad técnica, al margen del puntaje que hayan obtenido, para pasar a la siguiente fase de evaluación, se les asigna 50 puntos en el criterio de calidad técnica, ¿no? Con este puntaje, todas estas propuestas que superaron la etapa de calidad técnica pasan a las siguientes evaluaciones. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las siguientes evaluaciones? La evaluación de la articulación de la propuesta entre regiones o entre provincias o distritos de un mismo departamento, ¿no? Como pueden apreciar, también tiene una calificación de 0 a 100 puntos, pero ahí aparece un parámetro de ponderación, ¿no? Otro de las líneas de evaluación, si la propuesta está o no ubicada en zona de frontera. Otra de las líneas, si la propuesta está o no ubicada en territorio
territorios con niveles de pobreza o pobreza extrema. Ahí están al costado las ponderaciones correspondientes. Y finalmente, la propuesta guarda consistencia con los objetivos priorizados, con las metas e indicadores del PMI regional o local, o con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional o Plan Operativo Institucional. Estas últimas, lógicamente, para entidades no incorporadas, ¿no? El PMI obligatoriamente para entidades incorporadas. Aquí hay que tener en cuenta que las propuestas que hayan sido evaluadas por el sector y que no hayan presentado observación de carácter técnico, significa que técnicamente han sido aprobadas, ¿no? Serán convalidadas en este concurso FID con una asignación de 100 puntos en el criterio de calidad técnica, ¿no? Y proseguirá con la evaluación de los demás criterios. El siguiente, por favor. Finalmente, una vez que ya se superó la evaluación de la calidad técnica y luego los demás criterios para determinar el puntaje final o el puntaje total por cada una de las propuestas, pues se aplica este modelo matemático, ¿no? Donde tenemos que el puntaje total es igual a 0.5 por el puntaje del criterio de calidad técnica de la propuesta, más el 0.05 por el puntaje del criterio referido a la articulación de la propuesta, más el 0.05 por el puntaje del criterio referido a la ubicación en zona de frontera, más el 0.25 del criterio referido a los territorios de niveles de pobreza o pobreza extrema, y 0.15 por el puntaje del criterio referido a la consistencia con los objetivos priorizados, ¿no? Metas e indicadores, ya se dijo, del PMI, del PDC, del Plan Estratégico Institucional o el Plan Operativo, ¿no? Aplicando este modelo matemático a través del aplicativo informático, se obtendrá el orden de prelación correspondiente. Claro está, ¿no?, que a estas alturas ya sabemos que aquellas propuestas que llegaron a este estadio son aquellas que en calidad técnica obtuvieron 50 o más puntos, ¿no? Pero que han pasado a este estadio con 50. Hasta ahí mi participación. Le doy el pase a Cecilia. Gracias, Benjamín. Bien, continuando entonces, hasta este punto ya hemos visto cómo se obtienen los puntajes de cada propuesta, ¿no? De acuerdo a la evaluación efectuada, con los criterios que ya vienen dados en el reglamento y se especifican acá en estas bases, ¿no? Ahora, en base a este puntaje obtenido, ¿no?, por cada propuesta, se realiza el orden de prelación, que también viene ya indicado en los artículos 9 y 10 del reglamento del FID. Se viene el ordenamiento justamente para poder hacer la asignación de los recursos, ¿no? Y aquí viene el tema de que en caso de 2 o más propuestas tengan el mismo puntaje, se va a seguir el siguiente orden, ¿no? Primero, la propuesta que haya tenido más puntaje en el criterio de los territorios de niveles de pobreza extrema, ¿no? Que esto ya está definido en el anexo 9 de las bases. Si sigue el empate, se continúa viendo quién obtuvo mayor puntaje en el criterio de calidad, ¿no? Por eso es importante que presenten buenas propuestas, ¿no? En caso que tu propuesta haya sido evaluada por el sector, ¿no?, como ya se comentó, que es opcional, se considera el puntaje de calidad de 100 puntos. Si a pesar de esto, las dos propuestas tienen hasta ahí el mismo puntaje, entonces se continuará verificando la que tenga el mayor puntaje en el criterio de articulación de la propuesta, ¿no?, entre regiones o provincias del mismo departamento. Si el empate persiste, va a continuar, se va a verificar el que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de ubicación en zona de frontera. Y finalmente se define prácticamente ya quién es prioritario, el participante o la propuesta que haya presentado primero su propuesta a través del aplicativo del concurso, ¿no?, verificando la fecha y hora de la constancia de registro que reciben al momento de terminar ya su postulación a través del aplicativo. Entonces, este es el orden que se va a seguir justamente para que escoger si es que hubieran propuestas que tengan el mismo puntaje, ¿no? Entonces, las recomendaciones ya les dieron, ¿no?, que traten de, presentar buenas propuestas y también presentarlas a tiempo, ¿no? Y mientras más temprano van a tener mayor prioridad. Siguiente, por favor. Ok, de acuerdo a este orden que hemos mencionado, se va haciendo la asignación de los recursos que vimos también en la primera parte, ¿no? Los montos dentro de cada rubro y subrubro. Se va haciendo la asignación de recursos hasta agotar el monto concursable, ¿no?, de acuerdo a los rubros y límites establecidos en las bases, ¿no? Si luego de esta primera asignación de recursos quedaran saldos dentro de cada rubro, ¿no?, se va
se va reasignando esto de acuerdo al establecido en el numeral 4.12.3 de las bases, que indica que tienen prioridad los proyectos de inversión del rubro A, es decir, de los gobiernos locales, no siempre de los que tienen mayor necesidad a los que tienen menor necesidad. Esto para la relación de saldos, ¿no? Y una vez culminada la asignación de recursos, la Secretaría presenta la lista de propuestas seleccionadas al Consejo Directivo del FIC para su aprobación. Este tema de la reasignación de saldos lo vamos a ver un poquito más detalle en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Entonces, si quedaran saldos, como dijimos, la prioridad de estos, ya que no va a haber, pues el orden de prelación ya se dio, entonces los saldos que quedaran van a darse estrictamente de acuerdo a este orden, ¿no? Primero se asigna a los proyectos de inversión y luego a la CIOAR, ¿no? Como se indicó, iniciamos con el rubro A, gobiernos locales, empezando por el subrubro 1, muy alta necesidad, luego de alta necesidad y luego de menor necesidad, ¿no? Si luego de esta asignación, ¿no? Con los saldos que habían, todavía quedaran recursos, estos se van a asignar primero a los proyectos de inversión y luego a la CIOAR del rubro B, ¿no? Empezando por el subrubro B1, B2, B3, etcétera, siempre en orden de necesidades de mayor a menor, ¿no? Si luego de esta segunda ya asignación, ¿no? De que asignó a gobiernos locales, regionales y luego quedarán saldos, pero ya no alcanza para cubrir otra propuesta, estos saldos se van a mantener, ¿no? En la cuenta única del Tesoro del FIC para financiar ya otros, para otro concurso, ¿no? De acuerdo a lo que indica el decreto legislativo 1435, su reglamento. Las propuestas que sean consideradas en esta reasignación de saldos van a ser incorporadas como parte del listado de las propuestas seleccionadas, ¿no? Que se presenta al Consejo Directivo para su aprobación. O sea, se incorporan en una sola lista, solo se indica que si fue en el proceso de orden de prelación, asignación de recursos o reasignación de saldos, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Luego se va a publicar esta lista, ¿no? De propuestas seleccionadas para el financiamiento, cofinanciamiento, que se va a realizar a través de la sede digital del MEF, ¿no? En la sección del FIC, ¿no? Entonces, la etapa de evaluación de propuestas culmina justamente con la publicación de la lista de propuestas seleccionadas, que es aprobada previamente, como dijimos, por el Consejo Directivo y tiene carácter preventivo. Ahora, podría darse el caso de que un grupo de propuestas que superen la etapa de evaluación, pero que no alcancen financiamiento o cofinanciamiento por ya haber sido beneficiadas con una propuesta del mismo tipo. Bueno, eso se dijo al inicio, ¿no? Que de las dos propuestas que presenten solo se va a poder beneficiar a una, ¿no? Y el caso de las propuestas que superen la etapa de evaluación de propuestas, no tengan ninguna propuesta, pero ya se haya agotado pues el recurso de acuerdo al subrubro que le corresponde, ¿no? Entonces ya se hayan agotado los recursos. En ambos casos, estas propuestas se van a considerar como no seleccionadas, ¿no? Entonces, también van a poder descargar la escala de observaciones indicando este motivo a través del aplicativo, ¿no? Recordarles que de ser observada la propuesta, lo pueden descargar, esta escala, la pueden descargar del mismo aplicativo dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha de la publicación de los resultados que mencionamos, ¿no? Que será en la página web del FIC. Siguiente, por favor. Ok. Las propuestas, bueno, como les comenté, esas van a ser propuestas no seleccionadas, ¿no? Pueden descargar su esquela en el aplicativo y aquellas que tengan consultas sobre resultados de la evaluación, bueno, la pueden hacer a través del correo electrónico, ¿no? fit@mes.gov.p, pero van a tener un plazo también, ¿no? Porque a veces se ponen a revisar recién después de un mes y, bueno, nos hacen consultas, reclamos. Entonces, la idea es que puedan, si están participando, deben tener el interés respectivo en saber si su propuesta fue o no seleccionada, ¿no? Y las consultas las pueden hacer en los 5 días hábiles luego de la publicación de la lista de propuestas seleccionadas. Recalcando que estas consultas deben ser a través de los canales oficiales del MEF, ¿no? A través del correo o por el sistema de trámite, y que la respuesta que se dé tiene solo naturaleza informativa, ya que, como se indicó, la lista de propuestas seleccionadas es de carácter preclusivo, ¿no? Entonces no se puede retroceder las etapas. Esto está indicado en el numeral 4.12.6 de las bases. Siguiente, por favor. Bien, y ya para finalizar, en el anexo número 3 de las bases, publicado también, está el cronograma, ¿no? El cronograma del concurso AFI 2023. Entonces, estamos actualmente en la etapa de difusión de bases, absolución de consultas,
que tuvieron justamente para ver si pueden registrar sus propuestas, etcétera, a través del correo fit@mes.gov.pe. El registro de propuestas inicia el 17 de enero hasta el 24 de enero y también, como se indicó, va a haber una publicación de la lista de entidades que estén en incumplimiento de concursos anteriores, ¿no? Esta publicación se va a dar hasta el 12 de enero, es decir, tienen hasta esta fecha para poder, bueno, hasta antes de esa fecha para poder ponerse al día, ¿no? Si estuvieran incumpliendo en un convenio, ¿no? Y luego viene ya la evaluación de las propuestas, que va hasta el 12 de marzo, ¿no? Que es la fecha que se va a publicar la lista de propuestas seleccionadas. Y la siguiente etapa, que justamente ya eso será materia de otra capacitación, ya es la suscripción de convenios, ¿no? Una vez con la lista de propuestas seleccionadas, las entidades deben presentar una documentación obligatoria ya para la firma de los convenios respectivos, ¿no? De acuerdo al cronograma que tenemos acá indicado. Igual toda actualización, modificación, comunicación va a ser realizada siempre a través del correo FIT o de la sede digital del MED, ¿no? Para que puedan estar atentos a las comunicaciones que se van a indicar, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones, que si tuvieran algunas consultas específicas de repente ya las pueden hacer a través del correo FIT. Y bueno, acá en esta reunión también entiendo van a haber algunas consultas, ya hay algunas consultas que vamos a proceder a responder. Te doy el pase, Francis, gracias. Agradecemos a los expositores. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. La primera pregunta es: tengo una propuesta que participó en el concurso FI 2023-2, pero no se encuentra en la lista del anexo 001. ¿Podría participar? Bueno, muy agradecido por la consulta. Consideramos que es importante este tipo de preguntas porque nos permiten aclarar y determinar con claridad qué propuestas sí pueden presentarse y cuáles no, ¿no? En el caso de esta pregunta específica, si al revisar el anexo número 001 no se encuentra esta propuesta, significa que no superó la fase de admisibilidad, ¿no? Por lo tanto, no puede participar en este concurso, toda vez que, como se ha explicado, en la propia norma que asigna los recursos está claramente establecido la limitación de que solo podrán participar aquellas propuestas que superaron la evaluación de admisibilidad correspondiente a los 4 sectores. Ese es otro aspecto importante, ¿no? Por eso es que es clave el listado en el anexo número 001. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es: si en el concurso 2023 se presentó una propuesta con la documentación requerida, ¿debo volver a presentar la documentación nuevamente con fecha anterior o se tendrían que actualizar los documentos? Ya, en relación a esta consulta, lógicamente todos los que ya están revisando las bases, revisando los anexos, ¿no? Y entiendo también revisando sus propuestas, deben asegurarse que la documentación que van a presentar cumpla estrictamente lo establecido en las bases del concurso FI 2023, ¿no? Así como los documentos correspondientes, los anexos y la documentación técnica mínima requerida, ¿no? De esta manera, ellos mismos tienen que identificar si hay algún documento que de pronto, como muchos especialistas ya nos están indicando, ¿sabe qué? Yo quiero postular, pero mi estudio de preinversión ya no está viable. Entonces, ahí el INVIERTE-PE tiene justamente a través de sus directivas los cursos de acción para que ellos puedan actualizar estos documentos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la metodología de evaluación de los proyectos que concursan? Como se ha desarrollado en la presentación y está establecido en el numeral 4.10 de las bases, luego de la culminación del registro virtual de las propuestas por parte de los participantes, se da inicio a la evaluación de las mismas, ¿no? Esta evaluación está a cargo de un equipo técnico de la Secretaría Técnica y comprende 2 procesos, ¿no? Uno, la evaluación de la documentación presentada, donde se debe identificar también las causales de inadmisibilidad si las hubiera. Luego, la calificación de las propuestas considerando las líneas de evaluación de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1435 y su reglamento, ¿no? Y como se ha podido apreciar, una de ellas es la evaluación de la calidad técnica y luego vienen los otros aspectos que se han detallado, cuyas ponderaciones se consideran en el modelo matemático para obtener el puntaje total de la propuesta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿cuántas propuestas puede presentar cada gobierno local? Respecto a esta pregunta, como lo he manifestado dentro de la presentación, si una entidad al revisar el anexo 01 observa que tiene 2 propuestas que han superado la fase de admisibilidad del concurso FI 2023, entonces puede presentar estas 2 propuestas como máximo, ¿no? Tampoco va a encontrar más. Y si una entidad solo tiene una propuesta, no podría presentar otra más porque no está en este anexo número 001, ¿no? Por lo tanto, las propuestas que pueden ser presentadas a este concurso están
detalladas en el anexo número 001 de las bases, y si una entidad tiene dos propuestas que están ahí detalladas, efectivamente puede presentar esas dos propuestas. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, tengo una inversión de infraestructura educativa cuya observación fue pérdida de vigencia de viabilidad. En este caso, ¿se puede actualizar el estudio de inversión? Sí, gracias por la pregunta, Francis. En este caso, claro, si ya perdió viabilidad, pues tal como está no lo puede presentar. O sea, si lo presenta así, se le va a observar, ¿no? Pero tendría que seguir lo que indica la directiva, ¿no? En este caso, como indicamos que estamos en el marco del INVIERTE, el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, la directiva 001-2019 establece, ¿no? En el artículo 27, si ha transcurrido ya el plazo sin haberse iniciado la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, debe actualizar la ficha técnica o el estudio que fundamentó su viabilidad, ¿no? Y registrar esta actualización en el banco de inversiones, ya que esto es responsabilidad de la unidad formuladora, ¿no? De este proyecto. Entonces, se le recomienda que puedan realizar las acciones, en todo caso, sí, se pueden actualizar, no hay problema que actualicen, deben actualizarlo, y cualquier consulta también pueden hacerla los especialistas sectoriales también de la Dirección de Gestión de Inversiones o del Banco de Inversiones, de acuerdo a la consulta que tuvieran, ¿no? Los operadores. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, el resumen ejecutivo al momento de la declaratoria de viabilidad no fue firmado por el jefe de la unidad formuladora. ¿Correspondería que el actual jefe de la unidad formuladora firme o al jefe posterior a la viabilidad? Sí, gracias, Francis. En este caso, igual también la directiva 001-2019 señala, ¿no? Los documentos de carga que deben subir al sistema, que deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la unidad formuladora. O sea, lo ideal debe ser que al momento de declarar, registrar su viabilidad, sea esa persona la que haya firmado tanto el estudio, los anexos, ¿no? Anexos, las fichas técnicas, el registro del formato 7A y todo lo que indica, ¿no? Para este caso, lo que se está considerando es si alguno de los documentos ¿no? que obligatoriamente deben estar cargados al banco no hayan sido registrados correctamente, sin los sellos, vistos, firmas o documento cargado en el formato 7A, la entidad va a poder adjuntarlos en la sección A del formato 8A, ¿no? O en las notas adjuntas al formato 7A del banco de inversiones, ¿no? Eso es lo que puede hacer la entidad, pero siempre verificando lo que indica la Directiva 01-2019. Gracias. Continuando con las preguntas, hay consultas similares que nos hacen respecto a ver, tenemos dos consultas. Las municipalidades que son parte de gobiernos locales que participaron en el concurso FI 2023, que no obtuvieron propuestas seleccionadas para la ejecución de inversiones, están en el anexo 1 y sus proyectos han perdido la vigencia y a la fecha vienen siendo actualizadas las fichas técnicas. Si durante la actualización del proyecto se presenta variaciones en el presupuesto y la demanda, ¿tendrán inconvenientes para la postulación al concurso FI 2023-2? A ver, en este caso no hay inconveniente en que lo actualicen. O sea, es más, la norma dice que si ya venció tienen que actualizar su proyecto, ¿no? La ficha técnica que estuvo viable, que ya perdió viabilidad, tienen que actualizarlo. Ahora, la limitación que se vería ahí es que el monto que indiquen no sobrepase los límites que ya que están establecidos en las bases, ¿no? Porque, como hemos indicado en la capacitación, hay un límite máximo por propuesta, tanto para IOAR como para proyectos de inversión. Entonces, si su proyecto, por ejemplo, costaba 8 millones y ahora hacen una actualización y pasa los 10 millones, entonces automáticamente ya su proyecto no va a poder pasar por no va a poder registrar su propuesta, ya que supera el monto máximo establecido en las bases, ¿no? Entonces, esa sería la principal limitación, ¿no? Inconveniente, así le llaman, que podrían tener para poder registrar esa propuesta, ¿no? Más allá de ello, o sea, el tema técnico y todo eso se va a evaluar, ¿no? El evaluador lo va a ver al momento que haga en la etapa de evaluación, ¿no? Pero eso es lo que deben de tener en cuenta principalmente, ¿no? Para que puedan registrar su propuesta. Y la siguiente pregunta es, bueno, similar a la que ya respondimos, ¿no? Que es que un estudio que sustentó la declaración de viabilidad no está sellado y firmado por responsables de la UE, ¿no? Entonces, como ya se indicó, sí pueden agregarlo en las notas, tanto del formato 7A o el formato 8A en notas adjuntas.
¿no? Entonces, ahí ya se absolvió esa consulta. Respecto a la siguiente pregunta, nos dice en el anexo 5, documentos técnicos mínimos de educación para expediente técnico de ejecución física, indica el compromiso de la Dirección Regional de Educación o de la UGEL correspondiente de operar y mantener el local educativo, ¿no? Y en donde se amplía el número de plazas, se recomienda, los casos en donde se amplía el número de plazas, se recomienda que en dicho compromiso se precise que se cubrirá el número de plazas que se requiera. ¿A qué formato modelo se refiere y dónde lo encuentro? Pues justamente en el anexo 5. En el anexo 5, en la última página, a ver, dentro del anexo 5 tenemos para 4 servicios priorizados, que son los que están comprendidos en este concurso. Entonces, si van al anexo 5 de educación, ya que estamos hablando de proyectos de educación, en la última página van a poder es un modelo referencial del compromiso de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, eso lo van a poder verificar en la página 6, ¿no? De la documentación técnica mínima del Servicio Priorizado de Educación Básica. La siguiente pregunta es si he cumplido con presentar los informes semestrales, pero estos se encuentran en estado de evaluación. La consulta afectará para la... A ver, yo te agradezco por la pregunta porque es muy importante. Hay dos aspectos que hay que considerar, ¿no? Primero, evaluar conscientemente si realmente he cumplido con la presentación de mis informes semestrales, ¿no? Por ejemplo, les comentaba en la exposición que tenemos 41 entidades catalogadas como incumplidoras. ¿Por qué están como incumplidoras? Porque han incumplido con presentar el informe semestral 2023-2 de convenios FID anteriores. Pero ojo, dentro de este grupo hay cerca del 50% que no solo han incumplido en presentar el informe semestral 2023-2, sino también el 2023-1. Y hay un pequeño porcentaje que incluso no ha presentado el informe semestral 2022-2, o algunos habiéndolo presentado, estoy refiriéndome a los informes 2022-2 o 2023-1, habiéndolo presentado, estos han sido observados y las entidades no se dan el trabajo de subsanarlo. Por eso es que en la base se ha establecido con claridad de que todas las entidades han incumplido en presentar el informe semestral 2023-2 pasan a la condición de incumplidoras. De tal manera que si la entidad del colega que hace la consulta sí ha cumplido con presentar el informe semestral 2023-2 y se encuentra en estado de evaluación, no va a tener ningún inconveniente en presentar su propuesta a este concurso. Es más, seguramente no ha recibido el correo que hemos enviado a cada una de las 41 entidades incumplidoras, cuya lista los vamos a publicar de acuerdo al cronograma establecido en el concurso, ¿no? Muchas gracias. Las últimas consultas es ¿cómo se sabe que se superó la fase de evaluación de admisibilidad? Bien, los participantes del concurso FI 2023, todos han debido en caso de no haber estado en la lista de propuestas seleccionadas que fue publicado en la página web del MEF, en la sección del FIT, dentro del aplicativo tuvieron acceso para descargar su esquela de observaciones, ¿no? Entonces, en esa esquela ahí se indicaba el motivo de por qué no se declaró, por qué se declaró no atendible o inadmisible su propuesta, ¿no? Entonces, justamente a partir de ello es que se ha generado esa base de datos y se tiene el anexo número 1, ¿no? Que es la que se está indicando en toda la capacitación y justamente en esta absolución de consultas, que tienen que verificar que se encuentran sus propuestas en esa lista, ¿no? Entonces, si no descargaron en su momento la esquela de observación, quieren saber cuál es, lo que pueden hacer es enviar un correo al correo fit@mes.gov.pe solicitando, ¿no? La esquela de observación, el motivo por el cual fue observada su propuesta, indicando el número de la solicitud, ¿no? Y identificándose con los datos correspondientes, ¿no? Para poder hacerle llegar por ese medio la esquela, ¿no? Sin embargo, para efectos de la participación en este concurso, lo que tiene que hacer es verificar que se encuentre dentro del anexo 01 de las bases y no estar en incumplimiento, ¿no? La siguiente pregunta es similar, ¿no? Entonces, dice, ¿quiénes no pueden participar? Pues no puede participar los que no están en el anexo 1 y los que tienen algún incumplimiento de convenios de concursos FIT anteriores. Eso sería básicamente las preguntas. Hasta acá, si ya no hay más preguntas, creo que acá podemos continuar. Te doy el pase, Francis. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a los expositores, agradecemos a los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes.